Pues empiezo con la oración de estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Y me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo. Y sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y eso va por todos ustedes. Van a sanar a medida que le permitan a la luz enseñarlos a sanar. Esa es la única medida. ¿Eh? Si le permiten enseñarlos a sanar con la llave completamente abierta, van a sanar muy pronto. ¿Y sanar de qué? Si no están enfermos, me van a decir. No, sí, están enfermos del sueño este. ¿Eh? Y todo lo que no es el cielo es el infierno. Así que adivinen dónde estamos. En el infierno. A veces no parece, a veces tiene cosas placenteras, pero todo lo que no es el cielo es el infierno. Y bueno, empezamos con la misma reflexión que hacemos al inicio, que es cierra tus ojos al mundo que tú ves. Y en la silenciosa oscuridad contempla las luces que no son de este mundo aparecer una a una y volverse muchas y volverse cientos y miles y millones y millones y millones de pequeñas luces que representan la chispa de luz, la chispa que adquiere muchos nombres, pero que es la misma. Es la luz de Dios en nosotros, porque nunca se olvidó. Y con esa chispa, si dejamos que nos guíe, regresamos a nuestra casa. Vean las luces que no son de este mundo, porque de verdad no son de este mundo. Estuvieron colocadas desde el cielo. Y son unas luces muy hermosas, blancas, doradas, iridiscentes, y crecen. Contémplenlas crecer más y más y más y más. Y crecen tanto que donde una empieza y la otra termina, pierde todo significado al fundirse todas ellas en un enorme océano de luz deslumbrante. Y ese enorme océano de luz deslumbrante tiene muchos nombres. Y nosotros hemos optado por llamarle en la nomenclatura que Jesús le llamó. Él le llamó el Cristo, ese vasto océano de luz deslumbrante donde se unen todas nuestras chispitas. Es el Cristo, es el Hijo de Dios que embona perfectamente con su Padre, que se aparece como un arco de la misma luz. Y el arco se extiende más y más y más hasta que toca el océano y se vuelve uno con él. Y ahí están el Padre y el Hijo como una unidad sin separación alguna. Cuando estamos ahí, estamos exactamente en el corazón de Dios. Y sientan la enorme paz, el enorme amor que se siente ahí. Todo está unido y el verdadero amor es unión, es junto, sin juntura, sin sutura.
sin separación de ninguna pieza, todo uniforme, sin grados ni formas, todo uniforme en un inmenso amor inimaginable. Y a pesar de abarcarlo todo, se extiende, siempre se extiende, creando y creando y creando incesantemente. Y ahí está la eternidad. El tiempo no existe. El tiempo es parte de la ilusión de este sueño. Ahí no hay ayer, ni ahora, ni mañana, ni días, ni semanas, ni meses. Ahí estamos en la paz de Dios, en el amor de Dios por toda la eternidad. Y en realidad, ahí vivimos, porque nunca nos hemos salido. Es muy importante que sepan a dónde viven. Viven ahí, en el corazón de Dios, soñando que están aquí. Pero este es un sueño que por su misma naturaleza de sueño llegará a su fin y llegará el momento en que todo esté perdonado y en el que no haya otra cosa más que este eterno amor, eterna paz, eterna dicha, eterno gozo. Y no habrá distinciones, no habrá más o menos, ni ningún par de opuestos habrá. No puede haber opuestos donde todo es uno. Y yo les pido que dejen que esta paz, que es suya, aflore porque siempre ha estado en ustedes. No se las dieron, es suya por derecho, es suya por ser el Hijo de Dios. No olviden eso. El que se va sabiendo progresivamente Hijo de Dios, sabe que no tiene nada que temer, sabe que no tiene sufrimiento alguno, solo sufre si sigue creyendo que es un cuerpo. Y una de las afirmaciones que hacemos es, no soy un cuerpo, soy un espíritu inmortal, soy el Hijo de Dios y por mi naturaleza misma, por haber sido creado como extensión de Dios, soy total y completamente inocente. Completamente inocente, no tengo culpa alguna y por lo tanto no tengo castigo alguno. Y en este sueño podemos cometer errores y solo los corregimos, pero no hay culpa que se castiga, hay error que se corrige. Por favor, memoricen hasta el fondo de su corazón esta paz y este completo amor que los envuelve y los purifica y los bendice. Y más importante que todo, los ama. Regresen poco a poco llenos de esa paz, llenos de ese amor. Esta semana buscando por algunos papeles, me encontré una cosa muy bonita
que quiero compartir con ustedes. Se llama El propósito de un perro. Y la escribió un niño de 6 años, imagínense. Dice, siendo un veterinario, fui llamado para examinar a un sabueso irlandés de 10 años de edad llamado Belker. Los dueños del perro, que eran Ron, su esposa Lisa y su pequeño Shane, estaban muy apegados a Belker y estaban esperando un milagro. Examiné a Belker y descubrí que estaba muriendo de cáncer. Le dije a su familia que no podíamos ya hacer nada por Belker y me ofrecí para llevar a cabo un procedimiento de eutanasia en su casa. Hicimos los arreglos necesarios. Ron y Lisa dijeron que sería bueno y que sería buena idea que el niño de 6 años, Shane, observara el suceso. Ellos sintieron que Shane podría aprender algo de la experiencia. Al día siguiente, sentí la familiar sensación en mi garganta cuando Belker fue rodeado por la familia. Shane se veía tranquilo, acariciaba al perro por última vez. Y yo me preguntaba si él comprendía lo que estaba pasando. En unos cuantos minutos, Belker se quedó dormido, pacíficamente. Y se quedó dormido para ya no despertar. El pequeño niño pareció aceptar la transición de Belker sin ninguna dificultad o confusión. Nos sentamos todos por un momento preguntándonos el porqué de que el lamentable hecho de que la vida de las mascotas sea más corta que la de los humanos. ¿Por qué será que la vida de las mascotas es más corta que la de los humanos? Shane, que había estado escuchando atentamente, dijo, yo sé por qué. Sorprendidos todos volteamos a mirarlo. Y lo que dijo a continuación me maravilló. Nunca he escuchado una explicación más reconfortante que esta. Y este momento cambió mi forma de ver la vida. Él dijo, la gente viene al mundo para aprender cómo vivir una buena vida. Cómo amar a los demás todo el tiempo. Y ser buenas personas, ¿verdad? El niño de 6 años continuó. Bueno, como los perros ya saben hacer todo eso que es amar a los demás todo el tiempo y ser buenas personas. Y como los perros ya saben hacer todo eso, pues no tienen que quedarse tanto tiempo como nosotros. Vive sencillamente, ama generosamente, quiere profundamente, habla amablemente. Y recuerda, si un perro fuera tu maestro,
aprenderías cosas como cuando tus seres queridos llegan a casa, siempre corre a saludarlos. Nunca dejes pasar una oportunidad, nunca dejes pasar una oportunidad para ir a pasear. Deja que la experiencia del aire fresco y del viento en tu cara sea de puro éxtasis. Toma siestas. Estírate antes de levantarte. Corre, brinca y juega a diario. Mejora tu atención y deja que la gente te toque. Evita morder cuando un simple gruñido sea suficiente. Y en días cálidos, recuéstate sobre tu espalda en el pasto. Cuando estés feliz, baila alrededor y mueve todo tu cuerpo. Sé leal. Nunca pretendas ser algo que no eres. Y cuando alguien tenga un mal día, quédate en silencio, siéntate cerca y suavemente hazle sentir que estás ahí. Y sobre todo, disfruta cada momento de cada día. ¿Qué les parece lo que nos enseñan los perros, Muchas de estas lecciones intentan transmitir lo mismo. Y lo que dijo el niño es cierto. Como ellos ya saben, pues no tienen que pasar tanto tiempo aprendiendo como nosotros, que somos un poco retrasados mentales y no Exacto. hacemos todo eso que ellos hacen. Ujú. Pero recordando por qué estamos aquí, o mejor dicho, para qué estamos aquí. Estamos aquí para saber que en este tiempo de particular sufrimiento por la pandemia y por los muertos y por la contracción económica y por la inseguridad y por los desatinos de algunos de nuestros gobernantes, sufrimos. Pero acuérdense de la frase, porque esa frase es la llave. La llave es, tiene que haber otra forma de ver las cosas. Y cuando hay otra forma de ver las cosas, adivinen qué pasa. Encontramos otra forma de ver las cosas. No hay una forma de ver las cosas. Estamos acostumbrados porque escogimos mal a ver las cosas de la mano de nuestro ego, que ni siquiera existe. Todos los iluminados se dan cuenta en un segundo de que el ego no existe. ¿Por qué le hacemos tanto caso? ¿Por qué nos identificamos con él? ¿Por qué le decimos de cariño yo, mi, me? Ese es el ego. El ego los odia. El ego los quiere matar. El ego les produce la sensación predominante de miedo y angustia. Sin embargo, seguimos apegados a él.
¿Y cuál es la otra manera de ver las cosas? Soltar la mano del ego, ignorarlo, y con la parte más fuerte que tenemos, con la parte más poderosa que tenemos, escoger otra vez. Si escogemos otra vez, como no hay muchas elecciones, solo hay dos, escoger otra vez es escoger el camino de nuestro ser de luz, o simplemente de la luz que existe en nosotros y que recibe varios nombres. A lo largo de la historia se le ha llamado el Atman, hace 5000 años, en los Upanishads hindús. El Atman es uno, una luz para todos, que todos tienen. Y cuando se juntan todas las luces del Atman, encajan perfecto en el Brahman, que es lo mismo que decir todas nuestras luces juntas que hacen al Cristo, al Hijo de Dios, encajan perfecto como uno en el Padre, en Dios. Y como ven, hay muchos lenguajes para nombrar esto. Y a lo largo de 5000 años, muchos místicos han descrito lo mismo. Y entonces, escoge otra vez, suelta la mano del ego y toma la mano de tu ser de luz. Todas las mañanas, escoge un instante, que por ser un instante que se une a la eternidad, se llama instante santo. No santo en la tradición acostumbrada, sino santo quiere decir unido. El instante santo es la unión con la eternidad. Y en ese instante santo, díganse para sus adentros o en voz alta como quieran. Ser de luz, luz, Espíritu Santo, Atman, ser iluminado que vive en mí. No importa qué nombre use, es el mismo. Díganle, sé mi guía, sé mi maestro, sé el que toma mi mano y me guía por caminos que yo no conozco y que me dice qué soy, porque yo no sé qué soy. Ese maestro responde de inmediato. Siempre está ahí, la luz siempre está ahí, pero es tremendamente respetuosa. Deja que su libre albedrío actúe. Y si ustedes no lo llaman, y espera con toda paciencia hasta que ustedes le digan la palabra mágica. Sé mi guía, sé mi maestro, o simplemente ayúdame. ¿Eh? Con eso lo invitan y abren una enorme puerta de fuerza cuando se sienten débiles, de potencia cuando se sienten impotentes, de paz cuando se sienten agitados y de amor cuando se sienten desolados. Tomen la mano de su ser de luz y díganle, sé mi guía el día de hoy y enséñame a perdonar, porque no sé hacerlo. Y enséñame a encontrar al único ser que tengo, que es el Cristo que vive en mí. Enséñame también que no soy un cuerpo, soy un espíritu inmortal, soy el Hijo de Dios. Y porque nací por extensión de Dios, soy total y absolutamente inocente, porque permanezco exactamente como fui creado. Entonces, como fuimos creados inocentes, somos inocentes. Y ustedes dirán, no, pero yo hice esta cosa y esta trácala y esta otra cosa. No, esos son errores, acuérdense. Los errores se corrigen, las culpas se castigan y ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie tiene ninguna culpa. Todos hemos cometido errores y todos trataremos de corregirlos.
pero no tenemos por qué padecer castigos por culpa. Yo he visto en mi consultorio unos ejemplares de castigo terribles. Unas personas en tal grado de sufrimiento que sería como para gritar. Y la raíz es común. Todos creen que son culpables y que merecen un castigo. No crean eso, por favor. Crean en su inocencia y solo en su inocencia. Toquen su inocencia. Vivan su inocencia. Sean como fueron creados, inocentes. ¿Eh? Y si cometen errores, corríjanlos. Pero no tienen culpa alguna. No tienen culpa alguna. Y luego le pedimos a nuestro ser de luz que nos enseñe a darnos cuenta del ego y a no creer ninguna de sus mentiras. Acuérdense que el ego les dice mentiras tales como los pensamientos abandonan la mente. No es cierto. Si yo digo que fulano es un pendejo, como mi pensamiento no abandona mi mente, lo que estoy diciendo es que yo soy un pendejo. ¿Entienden? Si los pensamientos abandonaran la mente, estaríamos perdidos, porque nosotros somos un pensamiento en la mente de Dios. Y por eso sabemos, por el ser de luz, que los pensamientos no abandonan la mente. Esa es una mentira del ego. Y tiene otras, siniestras, como que ustedes son culpables, como que yo soy culpable, como que merecemos un castigo, como que siempre tenemos que estar compitiendo porque él está regido por uno o el otro, al revés del ser de luz que es uno y el otro, juntos. Entonces, enséñame a no creer las mentiras del ego. Y luego le digo, te doy con todo mi corazón todas mis relaciones especiales de amor y todas mis relaciones especiales de odio para que tú las vuelvas santas. Recuerden, santo es unido, para que las vuelva uno. Y por último, le digo tal vez la más importante de todas. No me dejes tomar decisiones solo. Porque perdón por la palabra tan fuerte, pero si tomo decisiones solo, la cago. Invariablemente. Pero si tomo decisiones de la mano con mi ser de luz, no hago eso. Voy ciertamente por el camino. A veces, las decisiones que tomo con mi ser de luz no son exactamente lo que yo quiero, ¿eh? Pero lo hago. Lo hago porque él sabe más que yo. ¿Eh? Y con cierta frecuencia siento cómo me dice, eso no. Y entonces no lo hago, porque sé que me voy a meter en un lío. Y otras veces me dice dulcemente, sí, va, eso está bien. ¿Y cómo me lo dice? Pues a veces lo siento, a veces lo leo en una hoja de un libro, a veces me viene un pensamiento, a veces alguien me dice algo, pero siempre se comunica conmigo y siempre me dice, esto sí y esto no, y esto sí y esto no. Yo lamento profundamente que no siempre le hago caso. Y a veces tomo decisiones solo y me va como al perico. Acuérdense del perico que lo agarraban a librazos. Entonces, tomen decisiones solo si quieren,
pero les va a ir como al perico. Y luego les cuento cómo le fue al perico porque es muy grosero. Pero bueno, siguiendo con esto, ya tomé la decisión de tomar la mano de mi ser de luz cada mañana. Y esa es la otra manera de ver las cosas, fíjense. Esa es la manera en que les van a enseñar que están en un sueño y que no tiene tanta importancia y que nunca están perturbados por lo que creen que los está perturbando. Entonces, ¿por qué están perturbados? Porque ven cosas que no están. ¿Por qué? Desde hace 5,000 años existen los místicos que descubren esta misma cosa, que este mundo es ilusorio. Y en la actualidad, las mentes brillantes de los físicos cuánticos descubren que esto que estamos viendo es imposible, que no puede ser posible, que es totalmente ilusorio. Y finalmente, la ciencia toma la mano de la espiritualidad y se ponen de acuerdo y dicen, esto es ilusorio, esto es un sueño, esto no puede existir. Yo no puedo tener esta pipa en la mano porque los espacios enormes que están entre sus partículas no permitirían que esto estuviera sólido. Es un engaño, es ilusorio. Es lo que Buda llamaba Maya, o sea, lo ilusorio, y lo que los taoístas le llamaban Anika, que es ilusorio, y lo que los advaitas también le llamaban, no recuerdo el nombre, pero era falso. Todo lo que vemos no está, con perdón de la palabra, pero es un pinche sueño. ¿Y por qué digo pinche? Pues porque es muy pinche. ¿Eh? En el sueño sufrimos mucho. Sufrimos como perros amarillos pintados de verde. Pero le creemos al sueño y le creemos al ego y no se nos ocurre que son puras sombras como en la cueva de Platón. No se nos ocurre salirnos de la cueva y ver la luz y ver el pasto y el cielo y los árboles y las mariposas. ¿Por qué estamos atados a una realidad tan cruel, tan llena de tanto sufrimiento, tan llena de tanto dolor, tan llena de muerte que no existe? La muerte no existe. Lo que Jesús vino a enseñar no fue la crucifixión, fue la resurrección en la que dijo claramente, con el ejemplo, la muerte no existe, la muerte es un invento del ego. La muerte existiría si ustedes fueran cuerpos, pero no son. No soy un cuerpo, soy un espíritu inmortal. Y por lo tanto, si se muere mi cuerpo, no es diferente a si me quito la ropa. No soy eso. No soy mi cuerpo. Aunque parezca que soy mi cuerpo y esté tan acostumbrado a hacerlo. Eso no quiere decir que descuidemos nuestro cuerpo. Por de pronto es un vehículo que nos puede servir para regresar a donde nunca hemos salido, al corazón de Dios. Es un instrumento neutral. Lo podemos usar para cosas bastante desastrosas y lo podemos usar para subir la escalera espiral que nos lleva de regreso al mundo real. El mundo real es un flash enorme de luz en el que se desvanecen todas las cosas y dura un tiempecito. Y luego regresamos al sueño, pero ya sabemos que es un sueño. Y desde ese lugar, desde el mundo real, nos volvemos iluminados.
Y una vez que eso ocurre, dice Jesús metafóricamente que Dios estira su brazo y nos mete a su corazón. ¿No les gustaría eso? ¿No querrían eso? ¿No querrían llegar al punto en donde Dios estira su brazo y los mete a su corazón? Porque yo sí quiero eso. De hecho, es lo único que quiero. Quiero otras cosas, pero lo que más quiero es eso. Lo que más deseo es eso. A lo que más dedico mi vida es a eso. A ese lugar que se llama el mundo real. ¿Y en qué consiste el mundo real? Consiste en el mundo perdonado completamente, con el tipo de perdón que Jesús enseñó, que es perdono lo que no está, perdono lo que no me hicieron, perdono lo que no pasó. Y a eso le llama Jesús un milagro. ¿Y por qué es un milagro? Porque convierte un trozo de sueño o un trozo de sombra en un trozo de amor. ¿Quieren un milagro más grande? Convertir un pedazo de sueño en un pedazo de amor. Pues eso es lo que hacen cuando perdonan. Entonces, a mí me gusta ese camino. He probado los otros. He meditado días enteros, semanas enteras. He seguido el camino contemplativo y es muy hermoso, pero no es tan directo ni tan rápido. Sí requiere mucho más tiempo, mucho más paciencia y mucho más aguante, pero no tengo absolutamente nada contra el camino contemplativo por el que ha habido grandes iluminados, como quién, como San Juan de la Cruz, como Teresa de Ávila, como Siddhartha Gautama, como Lao Tse, como Patanjali, y muchos, muchos, muchos que han seguido el camino contemplativo y han llegado al mundo real, a la iluminación, a lo que les he leído en otras lecciones como la conciencia cósmica. Y podemos tener alguna pequeña experiencia de qué es eso. Vamos en este momento a tratar de relajarnos. Suelten toda la tensión muscular que tengan hasta donde puedan, ¿eh? Hay un límite. Suéltenla. Y empiecen a recoger toda su atención, toda, 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 en su respiración. Y voy a contar hasta el 5 y vamos a ir progresando en este enfoque en la respiración. Cuento 1 y les recuerdo que lo que más les llama la atención es su respiración. La siguen con curiosidad y la dejan ser libres. Y cuento 2 y están absortos en su respiración. Pueden oír ruidos y pueden ocurrir cosas, pero a ustedes les interesa la respiración que dejan ser libre. Y cuando cuento 3, prácticamente solo hay respirar. Y a la cuenta de 4, me vuelvo respirando. Ya no hay yo, hay solo respirando. Y cuando cuento 5, esa respiración es lo único que existe.
y me enseña que dos son uno, porque parecen dos, inspiración y expiración, pero es una sola respiración. La respiración es la vía más directa para fusionar las dualidades y los opuestos. Inspiro y expiro. Inspiro y expiro. Y eso se llama respirar. Y cuando esté angustiado, lo único que tengo que hacer es respirar desde el fondo de mi abdomen. Y noten que por estar atentos a su respiración, y solo por estar atentos, porque no es voluntario, van haciendo que su respiración se vuelva lenta. Con la pura tensión se vuelve lenta. Y con la pura tensión se vuelve más y más profunda. Y con la pura atención se vuelve más y más abdominal. Poco a poco tengo una respiración lenta, profunda y abdominal. Y más me acerco a que el origen de mi respiración es una pequeña bolita del tamaño de un limón que se llama jara, que está colocada entre mi pubis y mi ombligo, pero en el mero centro de mi abdomen. En ese jara se genera la vida. En ese jara los óvulos fecundados crecen a convertirse en un bebé. Y en ese jara la mamá le comunica vida al bebé. Y el bebé vive a través de su jara, porque su ombligo está conectado con su jara. Todos nacemos por ahí. Ese es un centro muy importante de energía. Ahora observen el siguiente fenómeno. Cada vez que inspiran, entra un tipo de energía que recibe diferentes nombres. A mí me gusta llamarle prana. El prana entra directo hasta mi jara, pero no sale, se queda ahí. Y vuelve a entrar más prana y al no salir se acumula más. Y vuelve a entrar con la inspiración y empieza a llenar mi abdomen bajo de energía. Es una energía sutil llena de paz. Y sigo respirando. Y al inspirar entra el prana con el aire y se queda dentro. Y vuelvo a inspirar y vuelve a entrar prana y pronto llena todo mi abdomen y se empieza a subir hacia mi tórax. Y como sigo respirando, el prana llena mi tórax poco a poco. Y sigo respirando. Y el prana se empieza a ir por mis hombros hacia mis antebrazos y manos, llenando todos mis brazos. Y baja por mis caderas porque sigue entrando. Y llena mis piernas y mis rodillas y mis pantorrillas y mis tobillos y mis pies. Y sube por mi cuello porque sigue entrando y llena mi cabeza y mi cara. Y todo estoy lleno de prana. Y me siento en una enorme paz, en una enorme conexión con todo. Y después sigue entrando el prana con cada respiración y empieza a sobresalir de mi cuerpo. Sobresale en una pequeña capa de prana que rodea mi cuerpo, que es la primera capa de energía, pero sigue entrando y pronto hace la segunda
Y sigue entrando y hace la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la sexta, y finalmente al alcanzar la séptima toma la forma de un globo de energía en el que estoy inmerso en paz. Y cuando soy ese globo de energía, siento una expansión de mi conciencia. Siento algo muy espacioso, algo que no es mi cuerpo, algo que se empieza a parecer a lo que soy realmente. Un inmenso espacio que parece vacío, pero que no es vacío. Está lleno de luz y de paz y de amor. Y vivimos en el centro de ese globo. Y tenemos todo lo que queremos tener ahí dentro. Y lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta. Estamos en paz. Vivimos en amor. Como la historia del perro que les conté, saludamos efusivamente a los que nos rodean, con cariño. Y nos acercamos y brincamos en el pasto. Y todo lo que nos enseñó el cuento del perro nos da por hacer de manera espontánea. Y nos volvemos seres de luz, porque eso es lo que somos. Y los seres de luz se integran unos a otros muy fácilmente por la fuerza misma del amor. La luz es amor y tú eres luz y por lo tanto eres amor. Dios es amor y yo fui creado por extensión de Él y por lo tanto yo soy amor. Y ahora, ¿cómo hago para expandir esta paz? Pues no es tan difícil. Como dijo San Agustín, ama y olvida todo lo demás. Hay que amar todo y a todos, sin freno, con todo el corazón, con toda la fuerza de mi ser, con todo lo que soy. Y no me importan los contratiempos, porque los veo como parte del sueño y los perdono con el amor que soy, con el amor que viene de mi chispa de luz, con el amor del Espíritu Santo, que es uno de los nombres de esa luz que está en mí. O sea, yo no hago el milagro, lo hace el amor que existe en mí desde siempre. ¿Y por qué yo no hago el milagro? Porque mientras sea un ego, no lo hago. Pero el amor que existe en mí sí lo hace. Y el amor va perdonando lo que no ha ocurrido. Y por eso me gusta tanto esa frase que está en un curso de milagros, que dice: hoy dejo que la mirada de Cristo contemple todas las cosas por mí y que en lugar de juzgarlas, les conceda a todas ellas un milagro de amor. ¿Y cuál es el milagro de amor?
perdonen. Perdonen lo que no existe. Perdonen lo que no les han hecho. ¿Qué les voy a dar? Lo que no está. Pero perdonen y perdonen y ¿Ya están perdonen. jugando? María Alejandra, apaga tu micrófono. Ten. ¿Tiene un cambio de 200? Para. María Alejandra, No. apaga tu micrófono. Eso, Perdón. gracias. Me gusta mucho el silencio del perdón. Llénense de perdón. Y sobre todo, perdónense a ustedes desde esa luz que son. Y perdónense diciendo, no soy un cuerpo, soy un espíritu inmortal. Y soy total y completamente inocente. Y me perdono porque no he hecho nada. Lo que he hecho, lo he hecho en el sueño. No he hecho nada, soy inocente. Soy inocente. Repitan, soy inocente desde el centro de su corazón. Y créanlo. Repítanlo y créanlo. Crean en su inocencia porque es la verdad. No tienen culpa alguna. No existe la culpa. Es un invento del ego. Y ahora regresen poco a poco. Regresen acá. Les quiero leer una partecita de un libro que me gusta mucho, del que les he hablado antes, que se llama El Medium, el Místico y el Físico, y lo escribió Lawrence Lesham. Y dice así: el propósito de este escrito es intentar mostrar las similaridades en cómo trabaja y opera el mundo. En alemán se dice el Weltbild, que se deriva de los datos de investigación acumulados en dos diferentes disciplinas. Fíjense, estos datos vienen de dos diferentes disciplinas. A primera vista, estas dos disciplinas parecen no tener nada en común. Empiezan con diferentes objetivos en mente y tienen metodologías totalmente diferentes. Y aparecen ser algo que se llama en latín totaliter aliter, o sea, separadas una de otra de todas las maneras. No tienen nada que ver una con otra. Y sin embargo, es importante notar que su descripción general del universo aparece estar describiendo las mismas conclusiones. Vean, son dos formas de estudiar que somos totalmente diferentes. Hasta se usa el latín totaliter aliter. Esto en sí mismo, que alcance las mismas conclusiones, es un portento. Tienen diferentes modos de empezar, tienen diferentes métodos, tienen diferentes objetivos y la conclusión es completa e isomórfica, es igual.
y parecieran indicar con más grande probabilidad que sus conclusiones son válidas. Fíjense nada más. Estos dos grupos cuyas conclusiones deseamos comparar son los modernos físicos teóricos y los místicos serios. Dos metodologías totalmente diferentes que alcanzan las mismas conclusiones. Asombroso, ¿no? Una metodología científica basada en ciencia pura y otra basada en misticismo puro. Hablar de los místicos es hablar de personas que tienen una disciplina y una forma de investigar. Y sus datos parecen aparecer como distorsionantes del significado de estas palabras. Y el estereotipo occidental del místico es como si fuera un sujeto medio soñador, cuyos ojos están firmemente fijados en el espacio habitado por Dios, subjetivo y sobre todo sostenido por la fe. Y sin embargo, cuando uno investiga con seriedad a estos místicos, de quienes tenemos récords extensivos, un interesante material sale a la luz. La similaridad de sus reportes, incluyendo reportes de aquellos que claramente no tuvieron contacto uno con el otro. Plotino nunca tuvo contacto con Buda y Lao Tse nunca tuvo contacto con los autores de la Advaita Vedanta. Y sin embargo, reportan cosas similares. Están claramente describiendo el mismo fenómeno en la antigua India, en la Roma clásica, en la Europa medieval y en la Inglaterra del siglo XX. El filósofo británico C.D. Broad, discutiendo esto, dice: para mí, la ocurrencia de una experiencia mística en todos los tiempos y en todos los lugares y las similaridades de las conclusiones a las que llegan los místicos de todo el mundo parece ser un hecho muy significativo. A primera vista sugiere que hay un aspecto de la realidad que estas personas alcanzan a tener contacto en su experiencia mística. Y esta experiencia mística es lograda mediante una lucha y una larga disciplina. Y luego lo que describen no se describe en el lenguaje de la vida cotidiana. Y yo diría que a primera vista parece que la objetividad tiene que ser aceptada como el valor primordial, a menos que alguna otra razonable experiencia lo diga. Evelyn Underhill, que es una mística que nació en 1912, una de las más profundas y serias místicas del siglo, y probablemente la más estudiada persona de nuestros tiempos, describe a los místicos de esta forma, fíjense. Dice: las más altas desarrolladas ramas de la familia humana tienen en común una característica peculiar. Todas tienden a producir, esporádicamente es verdad, y usualmente bajo circunstancias adversas, un curioso y definitivo tipo de personalidad, un tipo de personalidad que rehúsa ser satisfecho con lo que otras personas le llaman experiencia. Y esto es inclinado hacia negar el orden del mundo y el orden de lo que los demás llaman realidad. Encuentran otra cosa,
Y encontramos a estas personas en el este, en el oriente y en el occidente, en la época antigua, en el medievo y en la época moderna. Y no importa el lugar o el periodo en donde ellos aparezcan, sus objetivos, sus doctrinas y sus métodos, a pesar de que nunca se comunicaron, son sustancialmente los mismos. Es decir, ¿de qué nos está hablando esto? De que estas personas en su búsqueda, sin conexión una con otra, siguen los mismos pasos y describen las mismas cosas. Describen las cosas que yo les trato de transmitir en estas clases. Describen que el mundo no es como lo vemos. Describen que hay otro mundo más allá de este y que es imposible conciliar esos dos mundos. ¿Cuál es ese otro mundo? Ese es el mundo del corazón de Dios, en donde realmente habitamos y que algunos místicos alcanzan. Pero no solo eso, sino la sobrecogedora consistencia que reportan los místicos ha sido admirablemente descrita por filósofos como Bertrand Russell y como el psicólogo William James y W. T. Stace, y básicamente el punto de inicio de los místicos serios es que los datos, fíjense bien, los datos que nos dan nuestros sentidos no son ciertos. O sea, que lo que vemos con los ojos no es cierto. Lo que oímos con los oídos no es cierto. Lo que tocamos con el tacto no es cierto. Ni lo que olemos, ni lo que gustamos, no es cierto. Entonces, todas las escuelas serias de misticismo, como los yogis, como el budismo zen, como los místicos cristianos, como el trabajo de Gurdjieff, todos están de acuerdo en que se necesita un largo y extenuoso entrenamiento. A pesar de que el entrenamiento varía superficialmente, la básica estructura y la orientación es muy similar. Una buena descripción de estos entrenamientos aparece en el libro escrito por Philip Kapleau, que se llama Los Tres Pilares del Zen. Y para aquellos interesados en una comparación entre los métodos de entrenamiento cristianos, está el método de Evelyn Underhill para el misticismo cristiano. Pero ¿cuál es el otro grupo de personas que alcanzan similares conclusiones que los místicos? Qué curioso, pero no tienen nada que ver con ellos. Son los físicos modernos, son los físicos cuánticos, son los que ven y estudian las partículas más pequeñas de aquello que forma todo. Y se dan cuenta, esos físicos, que lo que vemos no puede ser, es imposible que sea. Y a pesar de eso, lo vemos y lo oímos y lo tocamos. Y somos engañados muy gravemente por un sueño. ¿Y cómo es que los místicos y los físicos llegan a las mismas conclusiones a través de 5,000 años y en muchos lugares del mundo sin comunicación? Esto nos habla de que debe ser verdad. Debe ser verdad que un místico en India y en la Europa del medievo y en el siglo XX cristiano alcance las mismas conclusiones. Algo debe haber que encuentran. Y los físicos, lo mismo. Encuentran lo mismo. Y se acuerdan que algún día los llevé a través de estas páginas a que me dijeran quién escribió esto, un místico o un físico. Y otra vez vamos a hacer este experimento. Entonces, la finalidad de los físicos es entender y controlar la realidad física. Y el objetivo de los místicos es estar más en casa con el universo,
entender que hay una parte de la realidad y obtener sobre todo serenidad, paz y gozo interno. Y todo eso se llama amor. No es el amor romántico, no se vayan a confundir. El amor romántico es bonito, el del 14 de febrero y el que te agarro la manita y te llevo flores y te llevo serenata y todas las ondas del amor romántico son bonitas, pero no estoy hablando de ese amor. Estoy hablando del amor que unifica, del amor que cubre todo, del amor que es todo. Y en ese campo, los físicos han ganado un entendimiento que va en aumento y son muy serios. Y entre los místicos serios destaca Dogen Zenji, el maestro de Zen de Japón, que ahora es considerado un tesoro nacional de Japón, Plotino, el filósofo neoplatonista, el Suringama Sutra, Suzuki, Eugene Herrigel, el Svetaswara, los Upanishads, Meister Eckhart, Dionisio el Areopagita, Komasrami, Sri Aurobindo y la clásica personificación del crecimiento que ocurre durante el entrenamiento Zen. Y los físicos son también muy conocidos. Conocen ustedes a Eddington, a Whitehead, a Schrödinger, a Brinkmann, a Oppenheimer, a Einstein, a Louis de Broglie, a Max Planck, a James Jean, a Henry Margenau, a Bohr y a Bertrand Russell. Vean qué grupo tan disímbolo. ¿Cómo es que dos grupos tan disímbolos a través de 5,000 años han descrito las mismas cosas? Hay otro mundo que es cierto. Este no es cierto. Este es imposible de que exista. No es posible que vivamos tan engañados en un sueño tan absurdo con tanto sufrimiento. Y ahora vamos a leer algunos de estos párrafos. El 10, por ejemplo, es una frase. Dice, el material del mundo es material de la mente. ¿Quién creen que dijo eso? ¿Un físico o un místico? Hagan sus conjeturas. El material del mundo es puro material de la mente. Ahora vamos a ver quién dijo el número 10. ¿Quién lo dijo? ¿Un místico o un físico? Piénsenlo. Lo dijo Eddington en 1931. Era un físico. Ahora vamos a ver este. No cabe duda que no deberíamos hablar de ver, sino en lugar de ver, de lo que es visto y del que lo ve. Debemos hablar valientemente de una simple unidad, porque en este ver no distinguimos y no hay dos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo no hay dos? ¿Un místico o un físico? Vamos a ver quién lo dijo. Un Hagan místico. sus apuestas, ¿eh? Un místico. Un místico, pues vamos a ver. Un místico. Dijo Plotino, era un filósofo místico, cierto. Pero ahora vamos a ver qué dice una y otra vez, como seres y como siendo en la eternidad y en el tiempo, como trascendencia e inmanencia, como realidad y como apariencia,
como uno y muchos. Y estas dos ideas dominantes demandan imperiosamente que los instintos de los hombres reaparezcan y retuerzan la misma estructura de todo el universo completo. ¿Quién dijo eso? Físico. Místico. Lo dijo Evelyn Underhill, la autora de la estructura de la oración. Busquen a Evelyn Underhill y van a ver las cosas que escribió, que son bellísimas. ¿Sí? Y esta es una mística cristiana. Y luego vamos a ver otra. El juego de dar y tomar va más allá de lo que está en la conciencia humana y del mundo externo. ¿Quién dijo eso? El juego el juego de dar y de tomar va más allá de la conciencia humana y del mundo externo. Y eso lo dijo, hagan su juego, señores, Viene un místico. lo dijo un físico. Físico. Hablan igualito, ya no se hagan bolas. ¿Por qué hablan igualito? Viniendo de experiencias totalmente diferentes, viniendo de metodologías totalmente diferentes, viniendo de modos de valorar la realidad totalmente diferentes y todos coinciden. Esto que estamos viendo y viviendo es ilusorio, no puede ser. Y sin embargo aquí vivimos. ¿Qué cosa? No puede ser y aquí vivimos. Y yo diría, qué pinche necedad, ¿no? Cuando podemos vivir diferente, cuando podemos ser diferente, cuando podemos llenarnos de amor por nuestros semejantes y ser diferentes y ser más parecidos al perro de la historia que les conté. ¿Por qué nos hacemos esto? ¿Por qué nos empeñamos en sufrir por la enorme culpa que cargamos? Porque acuérdense de que vivíamos en paz hasta que ocurrió una pequeña loca idea. ¿Habrá uno opuesto a Dios? ¿Podré jugar yo solito allá afuera? Y al Hijo de Dios se le olvidó reírse y lo tomó en serio. Y creyó separarse. Creyó que la brecha que se estaba abriendo era real. Y cayó en un inmenso pozo profundo, lleno de culpa, porque había dañado al uno. Había dañado a Dios. Le había quitado un pedazo y ya no era todo. Esa culpa está metida en nuestros inconscientes y se manifiesta todos los días de nuestra vida. Vivimos cargados de culpa que es inconsciente, y por eso buscamos castigos como este mundo, ¿sí? Este mundo tan horrendamente cruel, tan horrendamente lleno de atrocidades. Este mundo que es imposible que Dios haya creado. Entonces, ¿de dónde salió? Es una fabricación del ego. Y lo dijo uno de los físicos, todo es mental, todo está en la mente, pero la mente, guiada por la mano del ego, fabricó, porque no creó, fabricó todo el universo, con todas las galaxias y los agujeros negros y los planetas. Todo es una fabricación del ego. Dios no hizo esto. ¿Por qué sabemos eso? Porque en cuanto haya separación no puede ser cosa de Dios.
Dios es uno en el uno. Por eso es puro amor. Y vean el universo. Vean la multiplicidad. Vean la separación. Vean la vida y la muerte en las estrellas mismas. Cuando nace una estrella se llama nova. Y cuando se colapsa, millones y millones de años después, queda un agujero negro, alrededor del cual se forma otra galaxia en espiral, porque gira alrededor de un centro gravitacional muy poderoso, que es el agujero negro. No cabe duda que el ego es un artífice, ¿eh? Es mejor que cualquier mago junto. David Copperfield, nada. Harry Houdini, nada. El otro, ¿cómo se llama? El de Las Vegas. No me acuerdo, pero todos los magos juntos no le llegan al ego, ¿eh? Es el gran demonio, es el gran Satanás. Hace todo. Conservó la facultad de crear, pero lo convirtió en fabricar. ¿Y qué es lo que fabrica? Mentiras. Y a nosotros nos engaña todos los días. Cada vez que tenemos miedo, dense por engañados. Porque lo real no puede ser amenazado. Y lo irreal no existe. Dos principios básicos, ¿no? Dos principios enseñados por Jesús hace 2000 años. Nada real puede ser amenazado. Y ustedes son reales. No en la parte de ustedes que creen ser. Ciertamente su cuerpo, que es irreal, sí puede ser amenazado y gravemente dañado. Si es embestido por un automóvil a gran velocidad, van a ver lo que queda. Pero eso no son ustedes. Nada irreal existe. Y entonces, ¿cuál es el camino? Pues vamos convirtiendo lo irreal en real. ¿Y cómo hacemos esta conversión? No nos tenemos que meter a un monasterio. No tenemos que orar todo el día en una celda. No tenemos que volvernos contemplativos como San Juan de la Cruz. Lo único que tenemos que hacer todo el día es perdonar y perdonar y perdonar y perdonar lo que no existe. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a ver cosas que nos han pasado y personas que nos han hecho daño. ¿Sí? Cierren sus ojos, aquí no necesitan meterse en este estado meditativo en el que nos metemos en ocasiones. Nada más cierren sus ojos y traigan a la pantalla de su imaginación 2 o 3 sucesos que les hayan causado dolor y 2 o 3 personas que les hayan causado dolor o que les estén causando dolor en este momento. Véanlos fijamente, los sucesos y las personas. Tomen el primer suceso que los hizo sufrir. Tomen la mano de su ser de luz y digan: te perdono porque nunca exististe. Y acaban de hacer un milagro de amor. Tomen el segundo suceso que los hizo sufrir mucho, quizá la muerte de un ser querido, y digan: te perdono porque nunca exististe. Y acaban de convertir un pedazo de pesadilla en un pedazo de amor.
Ahora tomen el tercer suceso. Quédensele viendo y recuerden qué dolor les causó. Qué feo sintieron. Y quizá todavía lo sienten. Tomen la mano de su ser de luz y digan, con el amor de la luz, te perdono porque nunca exististe. Ahora vamos con personas. 3 personas, escógenlas, que les hayan hecho algún tipo de daño. Mucho, poquito, mediano, no importa. Que les hayan hecho daño. Tomen a la primera persona. Véanla en su mente lo más claro que se pueda. Y digan en su interior, con el amor de mi ser de luz, te perdono porque nunca hiciste nada. Y ahora tomen a la segunda persona que crean que les hizo daño. Y recuerden el daño. Y recuerden el dolor. Y recuerden el sufrimiento que les causó. Tomen la mano de su ser de luz y digan, con el amor de mi ser de luz, te perdono porque nunca me hiciste nada. Y ahora la tercera. Véanla, vean lo que les hizo, vean cómo sufrieron por lo que les hizo. Y con la mirada de su ser de luz y de la mano de su ser de luz y con el amor de su ser de luz, díganle, te perdono por lo que nunca me hiciste. Y cada uno de ustedes acaba de hacer 6 milagros. ¿Sí? Convirtieron un pedazo de sueño en un pedazo de amor. Y eso es un milagro. Y todos ustedes son capaces de hacerlo. Todos ustedes son capaces de llevar su día muy atentos. Y cualquier cosita del tamaño que sea, que los altere, que los moleste, aunque sea un ruidito, aunque sea una llave defectuosa que gotea, o aunque sea un automovilista que les echó el coche encima y por poco los atropella. Tomen la mano de su ser de luz y con el amor de su ser de luz, perdonen lo que no ocurre. Estén atentos y hagan una especie de concurso con ustedes mismos, a ver quién hace más milagros. Porque cada vez que perdonan, hacen un milagro de amor. Hagan muchos. Cada vez que los hacen, dice Jesús metafóricamente que en el altar de Dios se deposita una azucena y que esas azucenas son perennes. No importa si pasamos por miles de vidas, las azucenas que hemos depositado en el altar de Dios permanecen ahí para llevarnos a la luz y para llevarnos al lugar a donde pertenecemos, que es un mundo de puro amor, es un mundo de pura paz. Y de enorme felicidad. ¿No lo quieren?
Regresen para acá y vamos a leer un pedacito de este libro que hemos estado leyendo de cómo ocurrió todo, de dónde salió este mundo de pesadilla, de dónde salió este mundo que los místicos y los físicos dicen que no existe, que es ilusorio, y que yo les digo también que es ilusorio. De veras no está, de veras no sufran. ¿Sí? Esto se llama el descenso al infierno, porque la vez pasada hablamos del cielo, pero ¿cómo es que nos salimos de ahí? ¿Eh? ¿Cómo es que cometimos tan tremendo error? El descenso al infierno también se llama la separación de Dios, separación que es imposible, no se puede. ¿Eh? Entonces, ¿cómo es que creemos en ella? Pues así ocurrió. Vean. Una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, se adentró en la eternidad donde todo es uno. Y a causa de su olvido de reírse, ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de tener efectos que parecen reales. La diminuta y alocada idea es expresada en nuestro mito por un componente de la filiación. ¿Qué es la filiación? Son todos los hijos juntos. Por un componente de la filiación que súbitamente tuvo el pensamiento, ¿puede haber un opuesto a lo que es? En otras palabras, ¿es esto todo lo que hay? ¿Puede haber una cosa distinta a lo que es? ¿Algo más? Las palabras exactas no importan, por supuesto, pero su significado e implicación ciertamente sí importa. El concepto mismo de un opuesto a la realidad se expresa en el pensamiento anterior. ¿Puede haber un opuesto a lo que es? Realmente es una aseveración oculta tras la forma de una pregunta, debido a que en el estado del cielo, el cielo es todo. La pregunta misma de por sí, al considerar la posibilidad de que hubiese algo más, ya implica una noción dualista de que puede haber un opuesto al cielo, y este algo más puede suministrar ese opuesto. Al introducir esta dualidad, se niega la unidad y la abundancia de nuestra fuente, puesto que Dios estableció la realidad como una unidad total. Entonces, la creencia en el dualismo es un rechazo inherente de la realidad, ¿ven? Y aquí vivimos de puras ideas duales. Vivimos de antes y después, grande y chico, fuerte y débil, cierto y falso, bueno y malo, y miles de más dualidades que no pueden ser ciertas. El dualismo es un rechazo inherente a la realidad y la sustituye por una perversión de la verdad, que en el mejor de los casos, la sustituye por una perversión de la verdad en el mejor de los casos y por un infierno en el peor. Pues este mundo es lo opuesto al cielo, al haber sido concebido para ser su opuesto. Y todas las cosas aquí son exactamente lo opuesto a la verdad. En el cielo, donde el significado del amor se conoce perfectamente, el amor es lo mismo que la unión. Aquí, donde en lugar del amor se acepta la ilusión del amor. El enamoramiento, por ejemplo, el amor especial, es la ilusión del amor, no es el amor. Aquí donde en lugar del amor se acepta la ilusión del amor, el amor se percibe como separación y exclusión. Tengo un ser querido y no voy a tener más. ¿No ven cómo excluye ese amor especial, que es un arma del ego,
Y entonces el aparente resultado de esa diminuta, loca idea, por lo tanto, fue echarnos del cielo. Nos sacó y desheredarnos a nosotros mismos de nuestro Creador. Y una parte de Dios, al creer que podía separarse de su fuente, se tornó a sí misma en un ser sin fuente, sin mencionar el que privase a la fuente de sus efectos. Y entonces, anteriormente hablábamos de tu deseo de crear a tu propio creador y de ser el padre y no el hijo de él. El hijo es el efecto que quiere negar a su causa. Y así, él parece ser la causa y producir efectos reales, ¿no ven? Todo lo que hemos hecho y construido, falso, sueño, irrealidad, eso lo hizo nuestro ego colectivo, del que formamos parte todos. Y en el contexto de pensamientos mágicos, que incluya los pensamientos, todos los pensamientos que surgieron de la post-separación, o sea, de nuestros egos. Y entonces lo imposible ahora parecía perfecto. ¿Cómo es posible que lo imposible ahora parezca perfecto? Un pensamiento mágico, por su mera presencia, da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Afirma de la forma más clara posible que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. Es obvio que esto no es cierto. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es. Y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen, ¿ven? De ahí nació toda la enorme masa de culpa que nos atormenta y nos retuerce y nos inclina a castigarnos. Y la culpa se incrusta en nuestro cuerpo en forma de enfermedad y se incrusta en nuestro cuerpo psicológico en forma de ansiedad, depresión, fobias. Todos los síntomas psicológicos que ustedes se puedan imaginar es el segundo blanco de la culpa. Y el tercero, nuestra vida. Nuestra vida en la cual parecemos caernos de alguna altura y rompernos un hueso. Parecemos chocar con nuestro vehículo y lastimarnos el cuello. Parecemos sabotearnos en el trabajo y nos corren. Esas tres cosas, la enfermedad física, la enfermedad psicológica y la vida difícil, no son más que castigos de una culpa que no existe por vida de Dios. No hay culpa. Nada más crean eso y su vida va a cambiar. Soy total y completamente inocente. No tengo culpa alguna. Y entonces, al ubicar la idea de la separación dentro del contexto de pensamientos mágicos, así se le llama, un curso en milagros enseña que la separación es ilusoria, sin mencionar que es inconcebible. La separación de Dios es inconcebible. Una parte de Dios y su voluntad no pueden tener una voluntad separada que se oponga a lo que es ella misma. El ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas en contra de su voluntad y por ende en contra de la voluntad de su Creador, la cual no puede estar separada de la suya. Y con esta idea, fíjense qué grave idea, fue con lo que el Hijo de Dios reemplazó su voluntad en rebelión de mente contra lo que no puede ser sino eterno. Dicha idea es la declaración de que Él puede privar a Dios de su poder y quedarse con Él para sí mismo, privándose de este modo de lo que Dios dispuso para Él.
Y es esta descabellada idea la que has entronado en tus altares y a la que rindes culto. Además, Dios ni siquiera sabe lo que ha ocurrido. El espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego. Si el ego nunca existió, ¿cómo va Dios a saber del ego? Entonces, a veces decimos, oye, Dios, te olvidaste de mí, ¿cómo permitiste que esto pasara? Si oyeran la respuesta en el cielo, diría, ni me enteré, ni es cierto. Y entonces, como Dios no está consciente del ego, no lo ataca. Simplemente no lo puede concebir en absoluto, no puede concebir que hay algo separado de él. No obstante, esto no impide nuestra creencia en lo que es inconcebible. Sí lo creemos, creemos lo que es inconcebible. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. O sea, podemos rechazar nuestra herencia, pero no podemos alterar lo que es. Puesto que el Hijo de Dios es una unidad, el único pensamiento de separación que se describe en el mito se difundió como un rayo láser a través de toda la filiación. Y fue como si una parte de la filiación colectiva se hubiese desprendido como una capa de celofán y se hubiese lanzado con catapulta hacia un vacío de la nada. Y un curso en milagros se refiere a esto como el atajo hacia el miedo, el cual consiste en un proceso de 4 pasos que quiero que aprendan y no olviden. El primero, ¿crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó? El segundo, ¿crees que lo perfecto puede volverse imperfecto o deficiente? El tercero, ¿crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú? El cuarto, ¿crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación? Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Nada de esto existía antes de la separación, ni existe realmente ahora. Si la separación es solo un mal sueño y no existe, es natural preguntar o preguntarse, ¿por qué la experimentamos como si fuese real? ¿Por qué la vivimos como si fuese real? Y nos dice Jesús, ¿cómo ibas a percibirte a ti mismo como si no formases parte del significado de Dios cuando tú mismo eres ese significado? Solo si te consideras irreal, puedes percibirte a ti mismo como separado de tu significado. La existencia es una falsa o ilusoria sustitución de la divina abstracción del ser. Puesto que nuestras mentes son muy poderosas, creemos que podemos invertir, subvertir y cambiar la realidad. Y como se señaló antes, en el desvío hacia el miedo y convertirlas en un algo más, que parece estar apartado de la verdad del cielo. En otras palabras, hemos negado nuestra verdadera identidad como Cristo y hemos asumido una falsa identidad como un ego. Todo el asunto se reduce al problema de autoridad, el cual un curso en milagros nos dice que es la raíz de todo mal, el problema de autoridad. ¿De quién es el autor? Creemos que los autores de nuestra propia existencia, al usurpar el poder de Dios y establecer la creación de nuestro propio yo, nosotros nos hicimos, usurpamos la autoridad. Mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor.
Al no tener certeza de quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es que tú te creaste a ti mismo. Y la disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. El ego es el pensamiento de separación al cual se le ha dado forma. Es la creencia de que nos hemos creado a nosotros mismos y de que hemos destruido a nuestro verdadero creador. Y esto se explica sucintamente en el siguiente pasaje, que es lo último que leo. El ego no es otra cosa que idolatría. Es el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemiga y que adopta una forma en que esta, la voluntad de Dios, es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y de que el amor es temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá del omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. Y en su demencia cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. ¡Qué insensatez! ¡Qué horror! ¡Qué cosa más temible de pensar! Y sin embargo, ahí vivimos. Ahí vivimos en la idea de la separación y de la gran caída y de la multiplicidad de las cosas y de todos los pares de opuestos. Y creemos que lo falso es verdadero y creemos que las sombras son luz. Y hemos destruido el poder de nuestra omnipotencia y nos consideramos débiles y frágiles y tontos e ignorantes, cuando no somos nada de eso. Y eso es la esencia de nuestro sufrimiento. Sufrimos porque queremos sufrir. Qué cosa tan tonta, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Qué absurdo. Y sin embargo, lo hicimos. Y se oye el silencio, ¿verdad? Silencio que todo dice, que es elocuente, que nos debería de decir, estás equivocado, hermano. Escoge otra vez. Eso es todo. Escoge otra vez. ¿Qué implica? Déjale ego. Escoge la otra opción. Toma la mano de tu luz y sé tú mismo. Perdona todo y ama a todo. Extiéndete como un verdadero mensajero del cielo y no lleves la luz a las sombras. ¿Eh?
porque les das realidad a las sombras. Lleva las sombras a la luz y desaparecen. Agárrense de su luz. Lleven las sombras a su luz. Y su luz los va a llenar de dicha. Entonces, lo único que tenemos que saber es que tenemos que escoger otra vez. Hemos estado equivocados. Y no cuesta mucho trabajo admitirlo, hombre. Me equivoqué de elección. Escogí al ego. Y ahora, conscientemente y con todo mi ser, escojo otra vez. Porque hay otra manera de ver las cosas. Y hay otra manera de ver lo que ocurre. Y hay otra manera de ver la vida. Una vida sin muerte. No una vida que termina en un ataúd. Y no tengo nada más que decirles el día de hoy. Espero que se queden tranquilos. Pero lo que más espero de ustedes, porque sí lo espero, es que se dediquen todo el día a hacer milagros de amor. Y en lo único que consiste eso es en estar alertas a cualquier cosita que les moleste. Si es chiquita, la perdonan. Si es grandota, la perdonan. Si es mediana, la perdonan. Y la perdonan porque no existe. Y la perdonan con el amor de su ser de luz. Hagan milagros. Y su vida se vuelve eso, un milagro de amor. ¿No lo quieren? Háganlo. Y van a ver cómo todo cambia. Todo se ve diferente. Todo nos llena de paz. Y todo nos llena de una alegría inmensa, inconcebible. Y eso se los digo desde el fondo de mi corazón, porque yo lo he experimentado. Yo he experimentado lo que se siente si uno perdona y perdona y perdona y cae en errores otra vez y vuelve a perdonar y se vuelve a caer otra vez y se sacude y perdona otra vez y otra más y más y más. Que Dios los bendiga a todos.